Hola hermanos, buenos días a todos aquellos quienes ya se han unido a este tiempo especial, un domingo en la cual como iglesia, tal vez ahora en el Espíritu nos estamos reuniendo, a pesar del distanciamiento social por este tiempo, pero damos gracias al Señor, porque a través de este momento, como iglesia podemos acercarnos delante de su palabra y una vez más estudiarla. Y a través de ella ver cuál es la voluntad de Dios, cómo el Señor también va animando nuestros corazones, cómo va retando a tomar desafíos para nuestra vida diaria. Y como iglesia, una vez más, queremos darle la gloria a nuestro buen Señor. Y este tiempo sea muy especial, de gloria a nuestro Señor y de edificación a cada uno de los que puedan estar ahora escuchando. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Señor. Padre bendito, una vez más, gracias que te queremos dar por este hermoso tiempo. Gracias porque tu palabra tiene libertad para poder ser predicada, anunciada. Muchos, Señor, pueden abrir a sus corazones a tu palabra sin restricción alguna, y en eso te damos gracias. Gracias porque la iglesia también sigue firme, sigue adelante en los propósitos que también tienes para cada uno de nosotros, y nuestra responsabilidad también que hay para con este mundo. Padre bendito, aunque es un tiempo difícil para muchos, sabemos que nos cuidas, nos proteges y siempre estás haciendo cosas maravillosas para mostrarnos tus misericordias y tu gracia. Bendice este tiempo y la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En estos días vamos a estar, o específicamente en estos domingos, vamos a estar estudiando una serie de temas basados en la convicción que tenemos de estar firmes en Cristo. La Biblia habla mucho de esto. En tiempos difíciles es necesario que cada uno de nosotros pueda mantenerse firme en Cristo. Hoy vamos a empezar con nuestro tema 1, y en este tema vamos a tratar la firmeza en las tribulaciones. Cuando recordamos momentos difíciles, vamos a la palabra del Señor. Uno de ellos que nos llama la atención es cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En momentos difíciles y adversos, hay un anhelo, un deseo de parte de nuestros corazones a que usted también pueda mantenerse firme, pueda guardar su fe, pueda mantenerse firme en esta fe en estos tiempos de adversidad. Que el enemigo no pueda aprovechar todo lo que está pasando para desanimarlo, para que usted empiece a renegar de su fe o para que de alguna manera alguien pueda caer del camino. A través de este estudio, que nuestros corazones puedan ser confiados y esperar que nuestros pies se mantengan aún más firmes todavía en medio de esta tempestad. Para ello nosotros vamos a ir al libro de los Romanos, y a través de esta carta del capítulo 5 vamos a aprender que debemos estar firmes en la tribulación. Vamos a encontrar primero la convicción de todo lo que Dios ha hecho. Podemos mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho, y ahora podemos mirar hacia adelante y ver lo que Dios hará. Evidentemente hay todo un camino, desde un punto de inicio hasta el final. Ese tiempo estará llena de tribulaciones, pero en medio de eso el Señor nos dice que debemos mantenernos firmes. Aquí en Romanos, el capítulo 5, el versículos 1 al 5, leo, dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Lo primero que nosotros vamos a hacer en esta mañana es vamos a mirar atrás y vamos a ver que el Señor nos enseña que debemos estar firmes a base de una seguridad que Él ya nos ha dado. Nosotros tenemos un pasaje especial en la cual se habla que nos hemos acercado a Dios. Pero antes de ello, recordemos un poco el contexto de este pasaje y nos recuerda nuestra situación pasada. Dios ha empezado una obra de redención en hombres pecadores, que antes de llegar a Cristo estábamos en una situación peligrosa. Era una situación de condenación y de expectación de la ira de Dios. En primer lugar, cuando leemos el versículo 6, se dice que los hombres o nosotros éramos débiles, es decir, sin méritos alguno de poder llegar a Dios por nosotros mismos. Éramos incapaces de hacer algo bueno o que Dios considerara bueno. También se nos habla de que no teníamos ninguna posibilidad de salir de nuestra condición de inmundicia. Luego en el versículo 8 se nos dice que éramos pecadores, es decir, éramos transgresores de la ley. Habíamos roto y habíamos transgredido todo aquello que se conforma a la voluntad de Dios. El significado más exacto de pecado se dice que es fallar al blanco, pues los hombres justamente puede que le han dado a todo, han apuntado a todo, menos a agradar a Dios. En tercer lugar, el versículo 10 expone la condición del hombre y lo llama enemigo de Dios. El hombre es alguien que se opone a Dios, alguien que contradice a Dios. Mientras que Dios ama la vida, el hombre provoca la muerte. Mientras el Señor busca la santidad de los hombres, estos se corrompen y van hacia la inmoralidad. Sin embargo, en medio de que el hombre era débil, era pecador y era enemigo de Dios, éste le da su gracia y el hombre sencillamente lo recibe por la fe. Y el Señor imparte su perdón. Nuestro pasaje en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe. Esta palabra justificado habla de ser declarado justo. Dios le ha impartido la justicia de Cristo, de manera que antes este hombre que era culpable por quebrantar la ley, ahora es llamado justo, inocente, libre de culpa. El mediador de este milagro solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Para ello, todos nuestros pecados, nuestra culpabilidad, pasaron a Cristo y Él, cargando todos esos pecados, Él fue a la cruz, murió por nuestra culpa y Él pagó lo que nosotros deberíamos haber hecho. Y a la misma vez, el Señor puso toda su inocencia en nosotros. El Señor en realidad vino a morar en nosotros. Cristo, con toda su inocencia, vino a morar a nuestros corazones, de manera que cuando Dios nos ve, no nos ve como hombres pecadores, sino ve a Cristo en nosotros. Y Él se presenta como nuestro abogado, que cuando el pecado quiere culparnos de ira, el Señor se levanta y dice: yo he perdonado todos sus pecados. La justificación es una obra completa y definitiva. Es decir, no cambia bajo ninguna circunstancia. Nunca se es más justo o menos justo. Es una obra desde un aspecto legal que tiene un veredicto final. No puede aparecerse alguien y apelar a otra instancia para pedir su invalidez, porque el que da el veredicto final es el juez supremo, quien es nuestro Señor soberano. Dice en su palabra, en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 20 al 22, dice: por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo esto el Señor solamente lo ha hecho por su amor y su misericordia. Ahora el creyente, de ser culpable, es inocente. De estar en una condición de separado de Dios, ahora viene y vive bajo su presencia. ¡Qué obra tan maravillosa! Solo queda al hombre cantar y decir que Cristo me haya salvado, tan malo que como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor el de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor! Pues por Él salvado fui. Cuando el Señor nos da estas garantías son más celestiales que terrenales. Es cierto que cuando estemos en esta tierra el Señor va a proveer para nosotros, en muchas cosas nos va a proteger, pero eso no significa que estemos libres de pasar alguna situación. Este pasaje va a hablar de la tribulación. El mensaje bíblico no es todo va a estar bien, sino es todo estará bajo control. Las tribulaciones van a venir para todos. Esto va a traer sufrimiento, tristeza y muerte. En todas las tribulaciones que hubo a través de toda la historia, siempre no se aseguró que todos saldrían vivos, sino que muchos creyentes murieron en medio de las tribulaciones. Millares y millares han muerto en tiempos de tribulación. El Señor no garantiza que vamos a vivir en este mundo por siempre, pero sí garantiza un eterno hogar para el creyente en la patria celestial. Todo esto, sencillamente, es las consecuencias de ser justificados en el Señor, de que ahora no hay culpabilidad, no hay pena de muerte para el creyente, sino hay salvación. Pero las tribulaciones en este mundo van a llegar a los creyentes. Cuando nosotros prendemos las noticias en estos días, realmente son alarmantes. Algunos han estudiado que esta pandemia del coronavirus va a llegar al final a afectar al 60, al 70 o al 80% de la población. Es decir, que muchos de nosotros algún día vamos a tener que también combatir esto. Y mucho se habla de que un porcentaje también van a morir. Algunos han dicho, algunos estudiosos, que al final de esta pandemia todos habremos perdido algún ser querido, alguien que está cerca a nosotros. Pero esperamos que en medio de esta situación sencillamente podamos acercarnos a Dios y tener la confianza de que nuestras vidas no dependen de un virus pequeño, de algo tan microscópico. Nuestra vida depende del Rey soberano, quien es el que determina nuestros días, y es más, dice que todos nuestros días están en sus manos, todos nuestros tiempos están en la palma de sus manos. La realidad de este contagio y de la muerte debe ser llevada a nuestro Señor. Él nos da la seguridad que necesitamos. Su palabra dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Solo si el Señor quiere llamarnos a su presencia, iremos allá. Evidentemente tenemos que tomar todas las medidas en este tiempo difícil.
de higiene, seguridad, aislamiento, distanciamiento social. Porque aunque el creyente no le teme a la muerte, no por eso se va a entregar imprudentemente a ella. La justificación nos da una seguridad, un seguro de vida. Ya tenemos una real seguridad de que nuestra vida está en Cristo Jesús. En estos días el gobierno ha decretado darle un seguro de vida a los médicos que están enfrentando esta pandemia. Pero a pesar de este seguro de vida, no hay ningún médico que vaya a trabajar libre de alguna preocupación o algún temor hacia la muerte. En realidad no hay ningún seguro de vida que a sus clientes les ofrezca seguridad sin tristeza, sin temor, sin dolor. Solo el Señor da esa seguridad al creyente, una seguridad completa, eterna. Dice luego nuestro pasaje en Romanos el capítulo 5, el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. 2 veces se nos dice que el medio para poder llegar a esta salvación es la fe. Es solo a través de la fe. Pero la fe tampoco es un mérito humano, sino la fe, como muchas veces repetimos, es sencillamente la condición en la cual un mendigo estira su mano para poder alcanzar las misericordias que se le presentan. A la misma vez este mendigo cree que es cree en aquel que le está dando esta seguridad y reconoce a Dios como su Salvador. Esta idea de juntar aquí la fe y la gracia es presentada también en Efesios el capítulo 2, versículos 8 y 9. Recordamos, dice, que nuestra salvación no es por obras, sino sencillamente por gracia, por la fe. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Una vez la fe es unida a la gracia. Pero la gracia en este versículo 2 es presentada como si fuese un campo al cual nosotros accedemos. Es un campo en el cual debemos pararnos firmes, no movernos de allí. La palabra firme habla de mantenerse en pie y un poco más allá significa arraigar nuestros pies al campo de la gracia, y aunque venga la tempestad, no seremos conmovidos. Dice el Salmo 21, 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Nosotros tenemos una obligación, y es pararnos firmes en esta gracia, por la fe, arraigar nuestros pies a este suelo, está en la gracia, y cuando venga la tempestad, no vamos a ser conmovidos. El que confía en su Señor, el que ve las misericordias del Señor, no será conmovido. Hay un pasaje bíblico que en tiempos de tribulación y en estos tiempos específicos de este coronavirus ha venido a la luz. Y es el Salmo 91, versículos 3 y 4. Dice el Salmo 91, versículos 3 y 4, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Esto ha sido tomado y ha sido sacado un poco fuera de su contexto. Muchos han puesto este versículo en la puerta para que el coronavirus no venga. Y dicen, bueno, Dios promete que ninguna peste va a venir sobre mí. No, debemos tomar este pasaje en su contexto ahí en el Antiguo Testamento. Recordemos que ahí había una distinción, una diferencia entre el Dios del pueblo judío y el Dios de los gentiles. Cada nación con su propia deidad
hacía esta distinción, y en esta lucha se conocía quién realmente era el verdadero Señor. Los judíos, al ver a las otras naciones como no eran librados de nada, entonces miraban a sus dioses y sencillamente pudieran reírse. Pero cuando miraban a Jehová, Él realmente hacía cosas maravillosas y lo hacían distinguir de las otras deidades. Un ejemplo de eso lo encontramos en el Éxodo. ¿Recuerdan en las plagas? Las plagas, de una manera milagrosa, solamente llegaban hacia los egipcios, y ninguna de ellas llegó hacia el pueblo de Israel. Había una distinción. Esta distinción avergonzó a los dioses de los egipcios. Osiris, Anubis, Horus, que estaban pues ahí en lo más alto de la sociedad divina, pero también se incluía pues a la deidad solar Ra, el misterioso dios Amón y la diosa madre Isis. Todas estas deidades fueron avergonzadas delante de Dios. Los judíos podían ver a su Dios y ver que en Él estaba la libertad de cualquier tribulación. Pero en el Nuevo Testamento esto ha cambiado. Los judíos han perdido ese privilegio porque han dejado a su Señor. Pero el creyente en el Nuevo Testamento muchas veces se le dice, van a pasar dificultades, van a pasar persecuciones, va a venir las tribulaciones. En realidad, la manera en la cual está causando esta pandemia, ha causado la muerte de muchos aún creyentes. En estos días, una hermana de Europa nos llamaba o nos escribía y nos decía, por favor, oren por una hermana en especial, para que el Señor pueda sanarla. A la siguiente semana, otra vez nos escribió y nos dijo, gracias por sus oraciones, pero el Señor ha determinado llevársela. Esta hermana está ya en los brazos de su Señor. En realidad, cualquier peste aún va a llegar a los creyentes. A través de la historia ha habido diferentes enfermedades, como la peste bubónica que ha matado millones de creyentes, como la fiebre española que otros millares de creyentes murieron. En realidad, todo lo que pasa en este mundo llega también a los creyentes. Pero la aplicación del Salmo 91 es que cuando vengan tempestades, cuando vengan estas espadas, estos peligros, debe ser la misma aplicación que encontramos en Romanos 8:35, que todas estas cosas no nos van a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ya estamos seguros en Él. Él ya nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos y nos ha dado su justicia. El creyente, siendo justificado, se ha parado sobre la fe. Debe estar firme sobre la fe. Y ahora se ha parado sobre lo más alto del amor de Dios. Pero a la misma vez también se ha convertido en un blanco a ser derribado. Entonces el Señor lo que va a hacer es fortalecer su corazón. La manera en la cual lo va a hacer es dándole otra seguridad para que esté firme por una esperanza futura. Y es lo que ahora nosotros aprendemos en segundo lugar. Estamos aprendiendo que debemos estar firmes en las tribulaciones. Para ello, el Señor nos va a dar su seguridad. Va a querer que nosotros afirmemos nuestra confianza en Él. La primera forma es que Él nos da firmeza asegurando nuestros corazones con la obra que Él ya hizo a través de su justificación. Pero también Él afirma nuestros corazones o nos llama a estar firmes por una esperanza futura. Leamos o sigamos leyendo Romanos capítulo 5, el versículo 2. Después de decir que por esta fe estamos en la gracia en la cual estamos firmes, continúa. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Ahora apunta al futuro y apunta a gloriarse en una esperanza. Esta palabra gloriarse, buscando su significado, nos encontramos, por ejemplo, en las concordancias que tiene que ver otra vez con jactarse, o de que tiene que ver con gloriarse con motivos correctos. Todavía me quedaban un poco de dudas y abrí el libro de un hombre experto en griego. Él es Robertson y él utiliza una palabra latina para explicar qué significa gloriarnos o nos gloriamos. Y él dice, leo, la exhortación es a que sigamos gozando de la paz con Dios y que nos mantengamos en exultación en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, él está diciendo, y nos exultamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando leí esto, pensé que el libro había sido mal impreso. Nunca había escuchado la palabra exultar. Para muchos tal vez pueda ser nuevos, algunos ya han utilizado esta palabra. Probablemente esta palabra ya ha dejado de ser usada. Se usaba a tiempos antiguos, se nos dice. Pero esta palabra exultar habla de un regocijo pero extremo. Habla de una manifestación de gran alegría o de una satisfacción con mucho, pero mucho entusiasmo. Tiene que ver con júbilo o euforia ante un evento extraordinario. La palabra exultar viene en realidad de saltar de alegría. En diferentes circunstancias nos alegramos y nos mantenemos callados o tranquilos nomás. Pero cuando nos gozamos o nos regocijamos en esta situación, eso no nos deja quedar callados. Tenemos que alabar, engrandecer, honrar el nombre del Señor, alegrarnos en Él. Y es lo que está diciendo en este versículo. Nos regocijamos con un gozo indescriptible, saltamos de alegría al ver la esperanza de la gloria de Dios. La razón de esta esperanza, una vez más, es la gloria de Dios. Pero la esperanza no es sencillamente contemplar la gloria de Dios, sino es entrar en la gloria misma, ser partícipe de esa gloria. En Colosenses, el capítulo 3, el versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué obra tan maravillosa! Dios nos ha sacado. Éramos débiles, pecadores, éramos enemigos de Dios. Cualquiera de nosotros sencillamente hubiese estado agradecido de que Dios nos perdonase y tal vez nos convirtiese en sus siervos. Pero el Señor no solo hizo eso, sino que nos dio su nombre y nos hace partícipes de su gloria y aún nos llama hijos suyos. En estos días o la semana pasada recordamos una película. En realidad a mi esposa en cada Semana Santa le gusta ver esta película Ben-Hur. Tal vez de toda la película lo que más me llama la atención es aquella escena donde Judá Ben-Hur está remando ahí en las galeras y conoce a este general. Ya en medio de la batalla, el general cae a tierra y Judá salta a rescatarlo. Después de la escena, cuando los dos hombres son levantados, tal vez sencillamente Judá hubiese estado feliz con que le diesen su libertad. Pero este hombre, este general romano, Quintus Arrio, no solamente le dio la libertad, sino que lo adoptó como hijo suyo y le dio un anillo que tenía su autoridad. Es decir, que este anillo representaba toda la gloria de este general romano.
Es maravilloso pensar de que nuestro Señor no solamente nos haya librado de la esclavitud del pecado, sino que también ahora nos hace participar o nos hará participar en su segunda venida de esta gloria especial. Y por eso el pasaje dice en el versículo 3, hablando de estar firmes en la tribulación, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Recordemos un poco. Estamos hablando de que debemos estar firmes. Esta firmeza nos da el Señor. Lo que va a hacer es que Él nos da una seguridad cuando miramos atrás, la justificación. Y ahora tenemos una esperanza, la glorificación. Pero para llegar de este punto a este punto, hay todo un trayecto. Y para asegurarnos realmente de que vamos a ser dignos de recibir o de llegar a este punto de el Señor pasar por la tribulación. Si el Señor nos va a hacer pasar por la tribulación para llegar a tal punto de participar de esta gloria, entonces Pablo dice, entonces también me regocijo, también voy a saltar de alegría, también voy a mostrar júbilo, porque todo esto me va a llevar a participar en la gloria con mi Señor. Cuando hablamos aquí de la tribulación, estamos hablando de presión, de angustia, de agobio, persecuciones, problemas, sufrir aflicciones. La vida de los creyentes de Roma está llena de tribulaciones. Recordemos que estamos en el libro de Romanos y la iglesia de los romanos se escribió aproximadamente, según la tradición, en el año 42 después de Cristo. En el año 42 gobernaba el emperador Claudio. Ya para el año 49, recordemos que la iglesia que se forma ahí viene desde el tiempo de Jerusalén, de Pentecostés, de gente que había estado ahí, ahora había retornado a Roma y había ahí empezado el cristianismo. Ya por el año 49, el emperador expulsó a todos los judíos, y entre ellos a todos los judíos cristianos que estaban. Ya empezaba la empatía. Unos años después, en el año 54 después de Cristo, venía o subía al trono el famoso emperador Nerón. Él invita a los judíos a volver nuevamente hacia Roma, con una supuesta paz. Ya algunos años después, en realidad cuando se está escribiendo Romanos, que se escribe entre el año 56 y el año 58 después de Cristo, había una situación en la cual Nerón ya había empezado el hostigamiento tanto a judíos, pero específicamente a los cristianos, porque se les acusaba de herejías, se les acusaba pues de conspirar contra los dioses romanos, y Nerón es conocido como el anticristo de esos tiempos. Él va a agarrar a los cristianos y los va a perseguir. Un historiador, Tácito, escribe: además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Muchos fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran como antorchas. Recordamos que Pedro y Pablo murieron en esta época. Desde un principio, cuando Pablo se está dirigiendo a los romanos, ellos saben qué son las persecuciones. Ellos saben cuál es el hostigamiento. Años después va a pasar toda esta crueldad que Nerón va a causar a este pueblo
como una prueba angustiante, a tal punto que se pensaba de que era la gran tribulación. Pero evidentemente no. Pero la aflicción que se pasaba en esos días era difícil. Pero desde que Pablo ya escribía por el año 56, conocía a los hermanos romanos y sabían que también el hostigamiento ya estaba iniciando y los estaba preparando para que cuando llegase una tribulación aún más fuerte todavía. La palabra nos advierte que el creyente va a pasar tribulaciones, va a pasar momentos difíciles. En Hechos, el capítulo 14, el versículo 22, nos cuenta de que Pablo había sido apedreado. Fue puesto ahí lejos de la ciudad, fue tirado en realidad porque pensaron que estaba muerto. Él, con la ayuda de los discípulos, se paró y dice estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habla de una necesidad, de que las tribulaciones van a venir como parte del creyente, en la vida del creyente, para entrar al reino de Dios. Luego otra vez Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, después de ser perseguido, Pablo había dejado a los hermanos rápidamente por escapar. Pero en su angustia, en su inquietud, en medio de las tribulaciones, Pablo les anima y les dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Les pide a los hermanos que no se inquieten, que no se asombren, porque esto es natural. El creyente va a pasar tribulaciones. ¿Por qué es tan importante las tribulaciones? Otro recuerdo que nosotros podemos hacer es cuando estudiamos Romanos, es que hasta el capítulo 8 habla realmente toda la planificación de la gracia de Dios en cuanto a nuestra salvación. De Romanos, el capítulo 1 hasta el capítulo 5, se habla de nuestra justificación. Del capítulo 6 al capítulo 8, hasta la mitad del capítulo 8, se habla de la santificación. Y del capítulo 8 hasta el final de este capítulo, se habla de la glorificación. Vemos estos tres aspectos: la justificación y al principio, y la glorificación al final. ¿Qué viene en medio? Todo un proceso de santificación. Cuando hablamos de la santificación, recordamos que posicionalmente ya somos santos en Cristo Jesús. Él llama a la iglesia de Corinto los santos, a la iglesia de Santos los iglesios, a la iglesia del Callao los santos. Estamos hablando de los creyentes posicionalmente, pero en la práctica tenemos que seguir creciendo en esta santidad. Día tras día tenemos que seguir creciendo. Es un progreso, es una carrera. Este crecimiento va venciendo al pecado y nos va asemejando a Cristo. Estamos cada vez más creciendo en esta santidad, al final, para disfrutar de esta gloria con la cual Cristo es mostrado. Y para que pase todo esto, para llegar desde la justificación a la santificación, a la glorificación, podemos ilustrarlo como una maratón. El punto de partida, el punto de llegada. Tenemos todo un camino que recorrer. Y para que esto sea cumplido, dice que Dios nos va a tribular o presionar, que es el significado de tribulación. Él va a presionar a través de circunstancias o a través de la oposición de otras personas, pero a través de ello el Señor va a mostrar lo que hay realmente en el corazón. Cuando hablamos un poco de presionar, esto venía a mi mente
O a mi mente llegaba este recuerdo todavía de niño, cuando con mis primos íbamos al río. Era un divertido, especial entre nosotros, pero íbamos hasta el río y buscábamos arcilla. Y teníamos que escarbar la arcilla, y la arcilla estaba mezclada con pequeñas piedras y algunas basuritas que por ahí habían llegado. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer es sacarlas, empezar a apretarlas, y por nuestros dedos empezaban a salir aquellas piedrecitas, aquellas pequeñas basuras. Pero el que quería tener una arcilla más limpia tenía que trabajar duro, tenía que trabajar. Una vez que se conseguía sacar todas estas basuritas, otra vez teníamos que seguir presionando hasta que se quedase como una masa, y luego poder formar algún utensilio. En esos momentos tal vez las manos se cansaban, estaban adoloridas, pero eso no importaba a nadie. Lo único que queríamos era divertirnos, era formar un carrito o una ollita para poder jugar en esos días, allí en nuestra niñez. Eso también nos recuerda cómo el Señor es el barro, y el barro, antes de ser formado, también tiene que ser amasado, tiene que ser presionado, tiene que ser unido. Y en eso el Señor, cualquier cosa, cualquier inmundicia que pueda haber de nuestras vidas, para que a través de ese proceso seamos liberados y el Señor empiece a formar de nosotros un útil para su obra. Las presiones quitan lo malo, pero también nos prepara para lo porvenir. Y la explicación aquí también se va a dar en este mismo pasaje. Cuando hablamos de la tribulación y el gozo, ¿por qué uno puede encontrar gozo? Aclaramos que el gozo no está en la tribulación por sí misma. No somos masoquistas, sino la idea es encontrar el gozo o el regocijo en medio de la tribulación. ¿Alguien puede agradecer a Dios por esta pandemia? Específicamente por la pandemia, no. La pandemia trae muerte. ¿Alguien puede agradecer por la muerte, por el dolor, porque están perdiendo a seres queridos, por no tener la oportunidad de enterrar a los seres queridos? En realidad no. Pero podemos dar gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, el creyente está encontrando muchas oportunidades para gozarse. Y este gozo, como mucho se ha hablado, apunta a bendiciones familiares, que ahora podemos estar cerca de la familia y poder ver de una manera más cercana las necesidades que pasan nuestros hijos y nuestro cónyuge. Podemos ver el amor a través del amor de otros hermanos. Podemos ver la provisión de Dios y muchas otras cosas. Entonces nos estamos gozando en medio de la tribulación, porque en medio de ella podemos encontrar realmente grandes beneficios. Vamos a volver a nuestro pasaje. Y Pablo va a explicar un poco más. Va a ir a unos detalles más, porque él se gloría en la tribulación, o en medio de estas tribulaciones. Dice, sabiendo, en el Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia habla de resistencia, habla de capacidad de mantenerse firme sin sucumbir bajo peso u opresión. Ilustramos esto con los árboles. Como los árboles, a través de las tempestades, han hecho que sus raíces sean firmes. Y estamos hablando de muchos árboles. El árbol puede ser robusto como un roble, o también puede ser muy delgado como un bambú. Pero cualquiera de ellas
que pueda pasar tempestades, los vientos por sí mismos van a hacer que estos árboles sean ahí arraigados fuertes, se agarren fuertes y no sean quebrantados. Eso es paciencia, eso es madurez, estar arraigados. Luego dice en el versículo 4, después que la tribulación ha producido paciencia, la paciencia produce prueba. La prueba aquí es un carácter aprobado. Habla de alguien que ha aprobado. La idea es como los metales que se prueban luego para ver su pureza. Es decir, después de que han pasado la tribulación, han aprendido la paciencia, ahora son aprobados por Dios. En segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, empezando en el versículo 16, dice, según a los Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si relacionamos el versículo 16, hablando de un hombre que se va desgastando exteriormente, pero en el interior se va renovando, pues nosotros tenemos que entender que las tribulaciones lo que van a hacer es presionar este hombre exterior. Va a venir un sufrimiento físico y aún todo lo que conlleva nuestro ser va a tener que sufrir. Pero la realidad es que un hombre interior en nosotros se vaya desarrollando, se vaya haciendo firme, fuerte, se va renovando, porque esta leve tribulación va a hacer que este hombre pueda tener, dice, un excelente y eterno peso de gloria, que sea aprobado. Este hombre pueda llegar a tal punto de asombrar a Dios, pero no por lo que el hombre haya hecho por sí mismo, sino por lo que Él mismo ha hecho. Él, nuestro Señor, al final puede vernos y poder decir, qué obra maravillosa he hecho. Para ello, ha tenido que pasar tribulaciones que nos enseñan la paciencia. Y esta paciencia ahora está dando pruebas, evidencias, y nos está dando una aprobación divina. Luego continúan y dice el versículo 4, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La prueba ahora finalmente termina en una esperanza. Y es con la que nosotros, si vamos y retrocedemos, ahí está en el versículo 2. Nos dice, yo he creído en Cristo por la fe. He sido justificado. Ahora estoy firme en una gracia. Y no solamente ahora, sino que allá adelante tengo una esperanza de la gloria de Dios, de participar de la gloria de Dios. Y para ello el Señor me ha llevado, desde aquí, desde este punto de la justificación, me ha llevado por la tribulación. Porque esta tribulación produjo en mi paciencia. Esta paciencia me dio la aprobación de mi Dios. Y ahora tengo la esperanza de que voy a llegar a esta gloria. Entonces dice, y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza no es algo vago, no es algo místico de alguien arriba que nos está mirando. Es algo real que en convicción sabemos de que sí la vamos a recibir, de que sí vamos a participar de esa gloria divina. Pero para ello, el Señor tiene que tomar un proceso en nuestras vidas. Ya hablando de la esperanza, terminando en el versículo 5, dice, y la esperanza
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una seguridad de que yo voy a llegar desde el punto de la justificación a ver esta glorificación. El Señor dice, nos ha dado su amor y nos ha dado su Espíritu Santo para poder hacerlo. Si alguno de nosotros puede llegar a pasar todo este tiempo para este final feliz, no es porque seamos fuertes por nosotros mismos, seamos capaces, seamos superhéroes para vencer las tribulaciones. No es porque no nos preocupa la tribulación, no es porque encontramos muchas veces tristezas y lágrimas en medio de la tribulación. Es por la seguridad que el Señor ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo, de que vamos a recibir todas estas cosas. Una mujer muy joven, solamente tenía 15 años, fue diagnosticada con una enfermedad grave. Los médicos hacían una y otra prueba, análisis, tratamientos y nada funcionaba. Entonces llegó un punto en que los médicos, reunidos en la habitación de esta jovencita, en su discusión empezaron a decir, qué triste. Esta mujer o esta jovencita no ha visto los días más felices de su vida. Ellos hacían relación de que muy joven estaba muriendo y estaba perdiendo todavía todo un camino muy largo para la vida. Pero esta jovencita escuchó esto y les dijo a los médicos, no señores, en realidad los días más felices de mi vida todavía están en el futuro. Esa es una esperanza que no avergüenza. Cualquiera de nosotros que a través de una tempestad, una tribulación, o si por ahí fuésemos contagiados en determinado tiempo con esta pandemia y llegase a amenazar nuestra vida, en esos días es donde nuestra esperanza realmente va a mantenerse firme y vamos a poder decir, yo sé que esto sencillamente es una leve tribulación. Me espera ya un tiempo de glorificación especial. Mi hermano, manténgase firme en este tiempo de tribulación. Firme en su Señor, porque Dios está haciendo su obra para llevarle a un tiempo donde usted va a poder gozar de las bendiciones espirituales como nunca nos lo hemos imaginado. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos acercarnos delante de ti. Gracias porque nos has dado ya una seguridad a través de una justificación, poniendo, Señor, tu inocencia en nosotros a través de Cristo Jesús. También tenemos la esperanza de este tiempo de gloria, pero todavía estamos en este trayecto. Para ello, Señor, para que nuestras vidas puedan ser más santas, sabemos que van a venir las tribulaciones, van a venir momentos difíciles, pero en estos momentos ayúdanos a estar firmes, parados sobre la gracia, no confiando en nosotros, no mirándonos entre nosotros, no mirando a las autoridades, sino mirándote a ti. Por favor, Señor, da seguridad a nuestras vidas, que tu palabra pueda convertirse en una convicción real, para que en cualquier circunstancia nuestra esperanza sea viva, sea real. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, esperamos que tengan un feliz domingo.
Esperemos que estén pasando un buen tiempo ahí en casa con los seres queridos que tienen. Y nosotros en este tiempo también queremos dar gracias al Señor porque a través de estos medios podemos comunicarnos. Hermanos, siempre seguimos suplicando para que usted pueda unirse cada día en oración, orar unos por otros, para que en medio de toda esta situación seamos fortalecidos en el Señor. También damos gracias a Dios porque como iglesia nos estamos a través de estos medios tratando de edificarnos. Las enseñanzas apuntan realmente a poder que nuestros corazones se puedan asemejar cada vez más a Cristo. Y en toda esta situación, usted también puedan seguir atentos a todas las transmisiones de los domingos a las 11 de la mañana por ahora, y también a los días miércoles, nuestro tiempo de estudio bíblico. Pero este día miércoles tendremos un tiempo de oración. Así es que el equipo de publicidad ya seguro entre hoy y mañana va a poner un afiche ahí en nuestra página de Facebook, y usted debajo va a dejar todo, como comentario va a dejar sus pedidos de oración. Esperamos que lo pueda hacer tal vez mañana para que con anticipación podamos preparar todos los pedidos de oración y a través de varios hermanos estar orando. Entonces vamos a tener un tiempo de oración antes de las enseñanzas bíblicas. Nuestras enseñanzas bíblicas para los días miércoles estarán enfocadas en el estudio de la iglesia y conociendo un poco más de cómo Dios utiliza la iglesia, qué es lo que Dios hace en la iglesia. Nuestra iglesia en este tiempo difícil necesita ser fortalecida más. Entonces, a través de nuestros hermanos del equipo ministerial, poder estar estudiando el libro de los Efesios los días miércoles. También los días domingos estaremos estudiando una serie llamada Firmes en Cristo. Hoy hemos empezado nuestro primer tema, Firmes en la Tribulación. Los siguientes también estaremos predicando de este tema. También, gracias a Dios, hemos visto, creo todos, el video de nuestro pastor Osvaldo, que en su realmente muy emotivo, que hemos podido de alguna manera emocionar con este video al ver al pastor ya está recuperado. No está completamente al 100%, todavía está en este proceso de recuperación, pero ya también pronto los tendremos aquí los días domingos en las prédicas, estará participando, pero queremos que él pueda estar bien, completamente estable en todo, para que él también pueda seguir con nosotros en estas transmisiones, y ya cuando podamos reunirnos también él pueda estar participando con nosotros. Sigamos orando por él y sigamos también de alguna manera mostrándoles todo nuestro afecto y preocupación por nuestro pastor. También, hermanos, damos gracias al Señor porque a través de diferentes formas se ha estado ayudando a hermanos que han estado pasando momentos difíciles en esta situación. Algunos hermanos que a pesar de su situación han sido generosos, han estado dando para que pueda esta ayuda llegar a muchas familias. Realmente, hermanos, muchas gracias por toda su ayuda. También ha habido muchos hermanos que en un principio pudieron ser ayudados y ahora están preguntando, ahora hermano, yo también quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y ahí están teniendo el contacto con nuestro hermano Miguel Briceño, a quien hemos encargado que coordine esta ayuda. También animamos, si hay nuevos hermanos que quieran ayudar para la necesidad de muchos hermanos, también se sumen, pónganse en contacto con nuestro hermano Miguel Briceño. Hemos visto que este tiempo todavía del coronavirus, todavía el tiempo de cuarentena, las medidas que se van a tomar todavía es largo. Muchos no saben qué va a hacer con su trabajo, si van a volver a su trabajo, muchos van a tener que buscar nuevos trabajos. Entonces la necesidad todavía va a continuar. Y mientras nosotros podamos seguir apoyando, tener ahí un fondo cuando se presenta la necesidad de muchos hermanos, poder también estar dándoles como iglesia.
Damos gracias al Señor y doy testimonio de que nuestro hermano Miguel ha sido muy fiel realmente en todo lo que de lo que todo recibe, de todo lo que sale. Él está siendo muy fiel junto al equipo ministerial, se está coordinando todo esto. También, hermanos, sé que es un poco difícil hablar del tema de nuestras ofrendas a nuestra iglesia, pero muchos hermanos también han estado preguntando por ello, y por eso, si hay hermanos que tienen la posibilidad de poder estar dando para la ofrenda en cuanto a la iglesia, para cubrir algunas necesidades de nuestra iglesia y la ayuda misionera que nosotros damos, también por favor pónganse en contacto con el hermano, con nuestro tesorero, el hermano Venancio Barreto, para que a través de él también se pueda hacer llegar, si es que hubiese alguna ofrenda, algo para poder de alguna manera también ayudar a la carga que tenemos como iglesia. Una vez más, hermanos, esperamos que cada uno de ustedes pueda estar gozándose ahí en casa, con la familia, en diferentes formas también esté viendo la mano del Señor. Pero como iglesia, una vez más, podemos unirnos en este tiempo y ir animándonos unos a otros. Gracias por el tiempo que han estado aquí atentos. El Señor los pueda bendecir y podamos también seguir en esta comunión a través de las diferentes formas y los diferentes enlaces que nosotros tenemos para poder transmitirles estas enseñanzas. El Señor los bendiga, los guarde y nos vemos pronto.